Vamos a empezar con nuestra primera lección de esta semana y se llama Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. ¿Qué es libre albedrío? Es la libertad de escoger lo que usted quiere hacer. Lo podemos buscar en el diccionario, pero yo no lo busqué. Pero esa es la libertad de hacer algo que usted quiere y que nadie va a intervenir en su vida social, en su vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo. Y ya cuando alguien interviene en su vida, entonces ya no es un libre albedrío. Vamos a empezar a leer algunos textos aquí que nos van a servir para referencia del título de esta lección y de esta reflexión. Y dice así Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pregunta, desde el momento en que los profetas aquí son perseguidos o los apóstoles son perseguidos por por el Sanedrín, por el gobierno de Israel, ¿ustedes creen que este es libre albedrío de los profetas y de los apóstoles? Primera pregunta, ustedes tienen la respuesta. Yo sé que lo tienen. Jeremías 32, 17, 20 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre, grande con consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su camino y según el futuro de sus obras. Tú hiciste señales y portento en la tierra, en Egipto hasta el día en Israel, y entre los hombres te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Ahora, Dios en Jeremías 32, 17 al 20 habla sobre cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Hay alguna intervención divina entre nosotros ahora, con todas las guerras, con todos los problemas sociales que tenemos en nuestros países, con todos los problemas políticos que tenemos en nuestros países, con todos los problemas que tenemos en nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestros hijos, etcétera? ¿Dios ha intervenido? ¿Alguna vez Dios dice, no te voy a dar, no te voy a dar el sol hoy? ¿O acaso Dios ha dicho, pues yo te voy a dar lluvia y a ti no porque te has portado mal? ¿O yo te voy a dar sol hoy y a ti no te voy a dar porque te has portado mal? ¿Alguna vez Dios ha hecho eso? En ninguna manera, porque Dios respeta el libre albedrío de cada quien. Usted escoge ser un criminal, Dios lo respeta. Usted escoge todo lo contrario, ser un buen cristiano, Dios respeta. Si usted escoge ser un mediocre o yo escojo ser un cristiano mediocre, también Dios respeta. Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la de la majestad en las alturas. Ahora la pregunta es, aquí está Pablo en Hebreos 1:3 está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo el Dios poderoso, él podía pedir un ángel, dos ángeles, tres ángeles para acabar con cualquier ser humano. ¿Hizo eso solo porque lo mataron? ¿El Señor Jesús se desquitó
¿Se vengó el Señor Jesús mientras estaba en la tierra? ¿Verdad que no? No, no se vengó. Él aguantó todo. ¿Por qué? Porque él respeta el libre albedrío, igual que su padre respetan el libre albedrío del hombre. Él quiere que nosotros vayamos al templo, vayamos a la iglesia, vayamos a la catedral, vayamos a un culto, vayamos a donde nosotros querramos ir. Él quiere que nosotros le busquemos de todo corazón y no quiere intervenir en nuestra vida diaria. Entonces, somos libres. Hay un libre albedrío. ¿Quieres hacer el bien? Eres libre. ¿Quieres hacer el mal? Eres libre. Pero sin embargo, nosotros no somos así. Ustedes se acordarán en 2200 en la Inquisición de Roma, cuando mataron a muchos cristianos porque no profesaban la fe, porque negaban la fe del catolicismo. Murieron millones de personas, y no solamente en esa fecha, sino también podemos regresar atrás, también en la era de Jesucristo, 2025 años antes, 2025 antes. Um, también, también mataron a muchos apóstoles, mataron a muchos cristianos, y así sucesivamente, en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo, y así sucesivamente han muerto cristianos. Y nosotros los seres humanos no les damos esta libertad de albedrío, pero sin embargo Dios sí le da la libertad de albedrío a usted. Nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Nosotros no somos egoístas. Nosotros solo pensamos en que si no eres católico, no me caes bien. O si no eres protestante, no me caes bien. Eso es nuestra mentalidad egoísta. Pero nunca nos ponemos a pensar de que el Señor Jesús no es egoísta, no ese es el tipo de persona, no es el tipo de Dios. Dios respeta su creencia, Dios respeta su opinión, respeta lo que usted quiere hacer. Estas cosas les ha hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, se está refiriendo, el Señor Jesús está hablando cómo Él respetó el libre albedrío y para que nosotros tengamos paz. Pero si seguimos lo que Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, para que en mí tengan paz. No dijo para que en el mundo tengan paz o para que en los gobiernos tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y cómo los demás, y cómo pensamos acerca del problema del mal. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina, de dónde vino Jesús. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso deciden quién se salvará y quién se perderá. Eso somos nosotros. Eso es lo que pensamos. Por ejemplo, usted no ha escuchado algunas veces en la televisión o en la radio cuando muere un artista o muere cualquier persona sencilla, ¿no? Pobre. Luego traemos en nuestra mente decir, ay Dios, ya se encuentra enfrente del Señor, ya está en el paraíso. Y si se muere un criminal, pues decimos, no, pues al infierno se fue. ¿Qué somos nosotros para decidir por estos personajes? ¿Qué somos nosotros para darles ese camino, esa idea? ¿Qué somos nosotros para definir el futuro de estas personas en las cosas celestiales? En contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede. Dios no lo determina. O sea, Dios no decide quién se va a salvar y quién no. Es increíble, pero hay textos bíblicos que probablemente no los voy a tocar hoy, estos textos bíblicos, pero hay textos bíblicos en donde habla sobre la predestinación y la predestinación, o sea, su salvación no va a depender, su salvación y la perdición no va a depender de Dios.
Dios nunca escoge quién es bueno, quién es malo y quién va al cielo, quién no va al cielo, sino nosotros mismos decidimos por nuestras propias acciones, por nuestra propia mente, nuestras propias decisiones, nuestra propia mentalidad, nuestra propia creencia, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen. Nosotros decidimos lo que nosotros queremos hacer por nosotros. Porque si Dios decidiera por nosotros, entonces Dios sería injusto, Dios no sería amor, porque Él está escogiendo por nosotros, escoge por usted. Supóngale que Dios va a decir, bueno, este hombre es blanco y el otro es café. Quiero el blanco, el café no. O qué tal si Dios viene y dice, no, pues este es blanco, este es café y este es blanco, yo quiero al café. O qué tal si Dios dice, este hombre aquí tuvo 4 doctorados en el mundo, tuvo 8, 10 doctorados en el mundo y tuvo licenciaturas. A este es el que quiero, el otro no lo quiero. O sea, o Dios dijera, este hombre está muy bajito, el otro está muy alto, quiero el alto. O lo contrario. Bueno, así sucesivamente podemos nosotros poner ejemplos, pero Dios no es así. Dios no es el tipo de Dios de esa manera. Dios no es ese Dios que nosotros creemos y que nosotros pensamos en nuestra mente. Por eso es bueno leer la Biblia y estudiar la Biblia. Aquí hay un comentario de la señora escritora White que dice, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Había de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debía esmerarse para conservarlos a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados los tratos providencial y las señalada bondad y misericordia de Dios, manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Hay un pasaje citado en Hebreos 10:32 que dice, pero traed la memoria de los días pasados, de los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo y en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de las causas de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Esta frase se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. Este comentario nos está hablando cómo Dios ha sido bueno. Necesitamos recordar, dice, las cosas que Dios ha hecho, porque si no recordamos no nos damos cuenta. Por eso el título se titula Libre albedrío, amor, providencia divina. Libre albedrío, amor, providencia. Son dos cosas diferentes, la libertad de escoger y el otro es amor, providencia, o sea, amor que viene de lejos, amor que no es de aquí, amor que viene de lo lejos hacia nosotros. Pero para entender el libre albedrío y para entender el amor divino, nosotros tenemos que, como dice aquí, tenemos que ir atrás, ver las escrituras, leer historia de los profetas, historia de sus hijos, a los que les han ido bien, a los que les han ido mal, leer la historia para nosotros ir entendiendo el amor de Dios, el gran amor divino de Dios, porque no es un ni amor natural, no es un amor humano, es un amor divino. El amor divino de Dios y el libre albedrío de Dios. Queridos amigos, gracias por haber estado aquí. Seguiremos en la siguiente lección que viene. Así que tengan paciencia si no hay mucha explicación. En los siguientes temas
vamos a ir desarrollando. Cuídense mucho, ahí platicamos.